Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: «Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude». El Señor le respondió: «Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte, y nadie se la quitará». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es martes de la semana 27 del tiempo ordinario, queridos hermanos, 6 de octubre. Ayer iniciamos la lectura de la carta a los Gálatas. Pablo había evangelizado aquella región hacia el año 50 y escribe la carta unos 6 o 7 años más tarde, poco antes de escribir otra a los romanos, que desarrolla más el mismo tema. Es una carta dura y polémica. Pablo está preocupado por las doctrinas que propalan allí un grupo de judaizantes, es decir, cristianos provenientes del judaísmo, que defienden la vuelta a las leyes de Moisés, también para los que se han convertido del paganismo. Además, atacan a Pablo dando a entender que no es apóstol del todo, porque no conoció a Jesús y no pertenece al grupo de los 12. Hoy, el texto que corresponde a la primera lectura es una página autobiográfica que Pablo escribe. ¿Y a qué viene esto? Podríamos decir que por una parte, Pablo se está poniendo como ejemplo de cómo hay que pasar de lo antiguo a lo nuevo, de la ley a la gracia, sin dar pasos hacia atrás. Él había sido entusiasta defensor del judaísmo, partidario fanático de las tradiciones de sus antepasados, pero una vez convertido a Cristo, fue coherente con su fe y dejó de apoyarse en la ley antigua y predicaba ahora la fe que antes intentaba destruir. Pero además estos rasgos biográficos son para defender su ministerio apostólico. Es cierto que Pablo no conoció personalmente a Jesús y que fue perseguidor de la iglesia, pero como dice él, me escogió desde el seno de mi madre y me llamó a su gracia, y se dignó revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara a los gentiles. Pablo es apóstol legítimo, aunque lo sea de modo distinto de Pedro y los demás. Además, recuerda que su ministerio ha sido legitimado por Pedro y Santiago cuando él fue a Jerusalén a confrontar con los apóstoles su doctrina. Por tanto, los cristianos de Galacia no deben caer en la tentación de cambiar lo que Pablo había enseñado. No nos extraña la maniobra de la que fue Pablo objeto y muchos sucesores suyos. Cuando una doctrina no nos gusta, intentamos desacreditar al que la proclama. Si la Iglesia también ahora defiende valores que resultan incómodos y no populares, como la defensa de la vida o la justicia social, está expuesta a ser víctima de una campaña más o menos sutil del desprestigio e incluso de violencia. Basta un ejemplo muy actual. Apenas ayer vimos el inicio de la mediación de la Iglesia en la persona del arzobispo metropolitano para tratar de resolver el conflicto que se ha venido gestando en los últimos días en nuestra querida Costa Rica. Y basta leer solo algunos pocos comentarios en redes sociales, como algunos detractores de la Iglesia siguen achacándole culpas del pasado, cómo siguen exponiéndonos y cómo siguen atacando porque no están de acuerdo con la Iglesia. Y la Iglesia no anda buscando ningún interés personal. Simplemente está mediando para tratar de que nuevamente vuelva la paz a nuestras carreteras y a nuestra sociedad costarricense, y para que tratemos de vivir
plenamente unidos en medio de una situación tan difícil como esta que estamos afrontando. Solamente unidos podremos salir adelante, pero si cada quien busca solo sus propios intereses personales, entonces no hay diálogo que valga ni conflicto que pueda resolverse. En el Evangelio de Lucas, Jesús continúa hoy su camino hacia Jerusalén y se hospeda hoy en casa de Marta, María y Lázaro. La breve escena es muy familiar. Marta y María tienen un carácter muy diferente. Una es buena ama de casa, se esmera en atender a las cosas materiales. La otra se sienta a los pies de Jesús, en actitud de discípula, y le escucha atentamente. Y ante la queja de Marta, Jesús amablemente le recuerda: solo una cosa es necesaria, y esa la escogió María. Porque aprovecha la ocasión de que tienen al Maestro en casa y lo escucha. A veces Jesús recomienda claramente la caridad, el servicio a los demás, como ayer, con la parábola del samaritano. Otras, como hoy, destaca la actitud de fe y de escucha. A los 12 apóstoles y luego a los 72 les había recomendado que no tuvieran demasiadas preocupaciones materiales, sino que se centraran en lo esencial, en la predicación del reino. Otras veces nos dice que busquemos el reino de Dios y que todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando quiso enseñarnos quiénes eran ahora su madre y sus hermanos, recordamos lo que dijo: los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Lo cual quiere decir que no pueden ser opuestas las dos actitudes, la de la caridad detallista, en el caso de Marta, y la de la oración y la escucha, representadas hoy en María. Son más bien complementarias. Hemos de ser hospitalarios, pero primero discípulos, con tiempo para los demás, pero también para nosotros mismos y para Dios, y al revés, con oración, pero también con acción y entrega concreta. Cada cristiano, y no solo los sacerdotes, no solo las religiosas, debemos saber conjugar las dos dimensiones, oración y trabajo civil. ¿Cuál es el aspecto que yo descuido? ¿Me refugio tal vez en la meditación y luego no soy capaz de comprometerme? ¿O me dedico a un activismo ansioso y descuido los momentos de oración? ¿Soy Marta o solo María? ¿No deberíamos unir las dos cosas? El mismo Jesús, cuyo horario de trabajo difícilmente igualaremos, buscaba momentos de oración personal, pero tenía también otros comunitarios, en el templo, en la sinagoga. Nuestro trabajo no puede ser bueno si no tiene raíces, si no estamos en contacto con Dios, si no se basa en la escucha de su palabra. Jesús no está desautorizando el amor de Marta, pero sí le da una lección de que tiene que vivir primero dedicándose a lo que es importante, dejando los ajetreos excesivos para luego. Porque lo primero es encontrar tiempo para la escucha de la fe y la oración. Que pasen muy feliz martes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.